Soy un camarógrafo experimentado, alguien que ha dedicado su vida a capturar imágenes para un noticiero de cobertura nacional. Su profesión lo ha llevado a recorrer cada rincón del país, documentando sucesos de todo tipo, desde grandes acontecimientos políticos hasta fenómenos naturales devastadores. A lo largo de los años, ha trabajado en escenarios sorprendentes, desde ciudades bulliciosas hasta pueblos olvidados en medio de la nada. En su trayectoria, ha visitado lugares recónditos donde el tiempo parece haberse detenido. Muchas de estas locaciones ocultan secretos antiguos, mitos y leyendas que los habitantes prefieren no mencionar. Sin embargo, nada de lo que había visto o experimentado en el pasado lo preparó para el extraño suceso que vivió en una de sus coberturas. Durante un viaje de reportaje a una zona rural de México, se encontró cara a cara con algo que desafió su lógica y puso a prueba su escepticismo. Lo que presenció esa noche, en medio de un paraje solitario, sigue persiguiéndolo hasta el día de hoy. Acompáñenos en esta narración para descubrir los detalles de una experiencia que le cambió la vida y que, hasta ahora, no ha encontrado una explicación racional. Todo comenzó cuando su equipo fue enviado a documentar una tragedia que había ocurrido en un pequeño pueblo alejado de la civilización. El lugar de los hechos era una antigua hacienda abandonada, envuelta en un aire de misterio y desolación. Se rumoraba que muchas personas habían perdido la vida allí en circunstancias poco claras, dejando tras de sí un rastro de historias macabras. Nadie sabía con certeza lo que había sucedido con los antiguos dueños de la hacienda. Algunos decían que, una noche, desaparecieron sin dejar rastro, como si la tierra los hubiera devorado. Otros aseguraban que sus almas seguían atrapadas en aquel sitio, incapaces de partir, condenadas a repetir su desgracia una y otra vez. El equipo llegó al pueblo más cercano con la intención de entrevistar a los habitantes y recolectar testimonios. Muchos de los lugareños se mostraban reacios a hablar del tema, como si mencionar la hacienda fuera un llamado al infortunio. Sin embargo, algunos ancianos, con la voz temblorosa y la mirada perdida en el recuerdo, narraron historias de sombras errantes, susurros en la noche y gritos ahogados que venían desde las ruinas. A medida que caía la noche, el equipo decidió que era el momento de dirigirse a la hacienda para investigar más a fondo. El camino estaba cubierto de maleza y serpenteaba entre árboles secos cuyos troncos torcidos parecían figuras atrapadas en un grito eterno. A pesar de la advertencia de los lugareños, que insistieron en que no se acercaran después del atardecer, encendieron sus linternas y emprendieron el trayecto. El aire se tornó denso conforme avanzaban, y un silencio sepulcral se apoderó del entorno. No se escuchaban insectos ni el canto de los pájaros nocturnos, solo el crujido de sus pasos sobre el suelo húmedo. A lo lejos, la silueta de la hacienda emergía como un espectro en la penumbra. Sus muros desgastados por el tiempo ocultaban secretos que estaban a punto de ser revelados. Primero viajaron por una carretera de 2 carriles en malas condiciones, llena de baches profundos que hacían temblar la camioneta con cada sacudida. A los lados, la pintura de las líneas divisorias estaba casi borrada, y las señales oxidadas apenas se distinguían entre la maleza que crecía sin control. Algunos postes de luz inclinados evidenciaban el abandono del lugar, proyectando sombras irregulares sobre el asfalto agrietado. A medida que avanzaban, los árboles parecían cerrarse sobre el camino, formando un túnel natural de ramas retorcidas que filtraban la luz del sol. La sensación de encierro aumentaba con cada metro recorrido, y el silencio opresivo solo era interrumpido por el crujido de las hojas secas arrastradas por el viento. De vez en cuando, el chillido lejano de un ave desconocida resonaba en la espesura, causando escalofríos en los pasajeros. Tras varias horas de viaje, llegaron a un camino de tierra estrecho y polvoriento, donde la camioneta avanzaba con dificultad entre zanjas y piedras sueltas. Apenas cabía en aquel sendero, cuyos costados estaban flanqueados por un paisaje desolador, con arbustos secos, raíces expuestas y pequeños montículos de tierra que parecían tumbas olvidadas. La vegetación era densa y desordenada, con enredaderas que colgaban como dedos alargados y ramas que se mecían sin que hubiera una brisa perceptible. El aire se sentía pesado, con un olor a humedad y tierra vieja, como si el lugar estuviera impregnado de un pasado que se resistía a desaparecer. No tardaron en encontrar un portón de madera en mitad del camino, construido con tablones viejos y con clavos oxidados que sobresalían peligrosamente. No había indicaciones ni señales de advertencia, solo ese obstáculo solitario que parecía impedir el paso con una mudez inquietante. A un lado, troncos caídos y ramas acumuladas daban la impresión de que hacía mucho tiempo que nadie transitaba por allí,
como si aquel sitio hubiera sido olvidado a propósito. El silencio era tan profundo que incluso el motor del vehículo parecía retumbar con una resonancia anormal, como si el sonido quedara atrapado en el aire denso. Sobre ellos, la luna llena iluminaba tenuemente el portón, proyectando sombras alargadas y distorsionadas en la tierra reseca. Aquella escena tenía algo irreal, como si hubieran cruzado un umbral invisible hacia un lugar donde el tiempo se detenía y la realidad se difuminaba en un manto de incertidumbre y presagio. El conductor detuvo la camioneta en silencio, con el ceño fruncido y la respiración entrecortada. Sin decir una palabra, apagó las luces y comenzó a maniobrar para dar la vuelta. Su nerviosismo era evidente, sus manos temblaban ligeramente sobre el volante, y una gota de sudor resbaló por su sien. Sus labios se apretaban con fuerza, como si temiera que cualquier sonido pudiera atraer algo indeseado. Cada movimiento suyo era tenso, medido, casi desesperado. «¿Qué haces?», le gritó el productor, con una mezcla de frustración y ansiedad en su voz. «Tenemos que seguir, para esto venimos. No podemos dar marcha atrás ahora». El conductor no respondió. Solo señaló con la cabeza hacia el lado izquierdo del camino, con los ojos muy abiertos, llenos de un terror contenido. Su expresión era la de alguien que acababa de ver lo imposible, algo que desafiaba toda lógica. Su pecho subía y bajaba rápidamente, pero ni siquiera intentó articular palabra. El productor siguió su mirada y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lo que vio lo dejó sin habla. 10 sombras flotaban en la carretera, avanzando en absoluto silencio. Eran figuras humanoides, sin rostro, sin rasgos definidos, como si la oscuridad misma hubiera tomado forma. A simple vista parecían cuerpos envueltos en una neblina densa, pero a medida que se acercaban, sus contornos parecían distorsionarse, como si no pertenecieran del todo a esta realidad. Había algo hipnótico en su movimiento, un desplazamiento lento pero inevitable. No tenían pies, no hacían ruido al moverse, simplemente se acercaban sin tocar el suelo. Sus cuerpos fluctuaban como humo atrapado en una corriente invisible. Por momentos parecían desvanecerse, pero solo para reaparecer un paso más adelante. A lo lejos, entre la espesura de la noche, parecía haber más. No se distinguía cuántas, solo se sentía su presencia, envolviendo la carretera con una energía que helaba la sangre. El aire se volvió pesado, cargado de una tensión inexplicable. Una sensación de opresión los envolvió, como si una fuerza invisible presionara sobre sus pechos. El productor intentó hablar, pero su voz se atascó en su garganta. Una parte de él quería convencerse de que aquello era una ilusión, un efecto de la oscuridad y el cansancio. Sin embargo, el instinto le gritaba otra cosa: debían salir de ahí cuanto antes. El conductor volvió a girar el volante con manos temblorosas, acelerando sin esperar una orden. Las llantas crujieron contra la grava, y la camioneta comenzó a retroceder. Ninguno de los dos apartó la vista de las sombras, que seguían su avance inexorable. La distancia entre ellos se acortaba. No corrían, no hacían ningún ademán amenazante, pero su simple presencia era suficiente para paralizar el aliento en el pecho. Algo dentro del productor se rompió. La lógica ya no importaba, solo quería huir. «Pisa el acelerador», susurró, pero su voz apenas salió como un jadeo. Luego, más fuerte, casi gritando: «Pisa el acelerador». El motor rugió y la camioneta salió disparada de reversa. Los faros iluminaron fugazmente la carretera, pero las sombras no desaparecieron. Seguían allí, imperturbables, observándolos sin ojos, sin rostros. Una de ellas, la más cercana, alzó un brazo etéreo y extendió los dedos hacia ellos. El productor sintió que su corazón se detenía. Aquello no era humano. Y estaban demasiado cerca. Nadie dijo nada más. El conductor terminó la vuelta en silencio, con los nudillos blancos de tanto apretar el volante, y se alejaron sin encender las luces. El corazón de cada uno latía con fuerza en sus pechos, marcando un ritmo desbocado. Nadie se atrevió a mirar hacia atrás, como si hacerlo significara invitar a esas entidades a seguirlos, como si sus ojos fueran la única barrera que los separaba de lo desconocido. El camino de regreso pareció interminable. El sonido de los neumáticos sobre la grava era lo único que rompía el silencio, un silencio denso, cargado de temor. Cada sombra en la carretera parecía moverse con intenciones siniestras, cada árbol doblado por el viento adquiría formas grotescas. La tensión era tal que incluso el aire parecía más pesado, como si la noche misma se hubiera convertido en un espectador más de su espanto. Al llegar al pueblo,
El productor tardó 20 minutos en volver a hablar, su mente aún procesando lo que había presenciado. Su rostro estaba pálido, con gotas de sudor resbalando por su frente y su respiración entrecortada. Las palabras se le atoraban en la garganta, como si poner en voz alta lo ocurrido le diera aún más realidad a lo que quería olvidar. Aquella noche, entre tragos de tequila en una cantina oscura, finalmente confesó lo que vio. Sus manos temblaban al sostener el vaso, y cada vez que intentaba beber, el líquido vibraba con él. Su piel estaba erizada, y sus palabras salían entrecortadas, como si cada una fuera una daga clavándose en su lengua. Lo que más impactó a todos fue que él, un hombre que jamás había abandonado un trabajo, que ni siquiera había retrocedido cuando el crimen organizado los amenazó, esa vez sintió un terror que lo paralizó. No era un miedo común, era un miedo primitivo, un pánico ancestral que despertaba los instintos más básicos de supervivencia. Era la certeza de que lo que había visto no pertenecía a este mundo, que su presencia no era bien recibida en ese lugar. Algo escapaba a la lógica y a la razón, algo que ningún hombre debía presenciar. Y en lo más profundo de su ser, supo que esa noche, aunque habían logrado escapar, algo o alguien los había visto, y quizás no los dejaría ir tan fácilmente. Nadie puede asegurar lo que era. No hay explicación lógica. Sin embargo, si alguien como él reacciona de esa manera, es porque algo verdaderamente aterrador estaba en ese camino. No era un hombre asustadizo ni propenso a las supersticiones, pero aquella noche, su rostro reflejaba un miedo genuino, un terror que no podía disimular. Algo que sus ojos habían visto y que su mente, por más que lo intentara, no podía comprender ni explicar. Los lugareños que escuchaban la historia en la cantina intercambiaban miradas de preocupación. Algunos asintieron en silencio, como si conocieran relatos similares que se contaban de generación en generación. Otros, en cambio, evitaron el tema, bajando la mirada y bebiendo de sus jarros de pulque con una seriedad inquietante. Parecía que temían hablar demasiado y atraer la atención de aquello que, según dicen, habita en la oscuridad y nunca olvida a quienes lo nombran. Y esta no es la única historia de este tipo. Otro testimonio nos llega desde un trailero que transportaba mudanzas en las carreteras de Durango. A altas horas de la madrugada, cuando el cansancio lo vencía y sus párpados se volvían pesados, vio una desviación iluminada. Era una pequeña comunidad con casas viejas pero bien conservadas, con luces encendidas en las ventanas y cortinas ondeando con la brisa nocturna. Aquella imagen le pareció acogedora, un refugio ideal donde podría descansar unas horas antes de seguir su camino. Decidió tomar el desvío, movido por el instinto de encontrar un lugar seguro. Pero conforme avanzaba, algo en su interior comenzó a alertarlo. No había ni un solo alma en las calles, ningún movimiento que indicara la presencia de vida. Lo más inquietante era el absoluto silencio, ni risas lejanas, ni televisores encendidos, ni el canto de los grillos o el ladrido de algún perro callejero. Solo el sonido de su motor resonaba en el ambiente, aumentando la sensación de extrañeza y peligro. Detuvo su camión frente a una casa con la puerta entreabierta, dudando si tocar o seguir de largo. Miró por la ventanilla, tratando de encontrar a alguien que pudiera darle indicaciones o una explicación. Pero entonces, una sombra fugaz cruzó la calle a toda velocidad. No corrió como un hombre ni se movió como un animal. Fue un movimiento antinatural, un borrón oscuro que desapareció entre las casas en menos de un segundo. Sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, encendió el motor y salió de ahí sin mirar atrás, convencido de que había pisado un lugar donde no debería haber estado. Aceleró para salir de ahí, sintiendo una inquietud creciente, pero en el retrovisor vio a una mujer en la orilla de la carretera, haciéndole señas desesperadas para que se detuviera. Su figura era delgada, vestía un vestido blanco largo y su cabello cubría parte de su rostro. Por un instante, pensó que quizás se trataba de alguien que necesitaba ayuda, una víctima de un accidente o alguien perdido en la oscuridad. Pero cuando intentó fijar la vista en su rostro, su corazón se paralizó. Sus facciones eran borrosas, irreconocibles, como si la luz no pudiera tocarlas. Era como si su rostro fuera una sombra, un vacío imposible de definir. Un escalofrío recorrió su espalda, una sensación gélida que lo hizo aferrarse con más fuerza al volante. La lógica le decía que debía frenar, que cualquier persona en medio de la carretera podía estar en peligro, pero algo más profundo, un instinto primitivo, le gritó que siguiera adelante. No se detuvo, no miró atrás, simplemente pisó el acelerador y salió de ahí lo más rápido que pudo. El trayecto de vuelta se sintió eterno.
La carretera, antes familiar, parecía un túnel sin fin, como si el mundo real se hubiera desvanecido tras aquel encuentro. Su respiración era errática, sus manos sudaban sobre el volante, y cada sombra en los espejos le hacía temer que la mujer seguía ahí, persiguiéndolo. No supo cuánto tiempo pasó hasta que finalmente vio las luces de una gasolinera y, con un suspiro tembloroso, decidió detenerse para recuperar el aliento. Al día siguiente intentó localizar aquella comunidad en el mapa, convencido de que debía existir alguna explicación lógica. Pero no había nada, no existía. Buscó el nombre de aquel pueblo en registros antiguos, en mapas digitales, en cualquier fuente que pudiera brindarle una pista, pero la única respuesta que obtuvo fue el silencio. Preguntó a otros traileros y habitantes de la zona, describió el camino, las calles que creyó haber recorrido, pero nadie había oído hablar de un pueblo en esa área. Era como si el lugar hubiera desaparecido por completo, o como si nunca hubiera estado ahí en primer lugar. Las historias de pueblos fantasma, de apariciones en la carretera, cobraban un nuevo sentido para él. Antes las había escuchado con escepticismo, riendo con incredulidad cuando otros camioneros hablaban de figuras espectrales pidiendo aventono de pueblos que aparecían y desaparecían con la niebla. Pero ahora, tras lo vivido, no podía evitar preguntarse si realmente había cruzado a otro plano, a un espacio entre lo real y lo imposible. Desde ese día, cada vez que volvía a recorrer esa carretera, mantenía la vista fija al frente, sin mirar el retrovisor. No quería volver a verla. No quería saber si aún estaba ahí. Historias como estas ocurren más de lo que imaginamos. Hay quienes aseguran haber visto figuras sombrías en caminos solitarios, vagando sin rumbo bajo la tenue luz de la luna. Otros cuentan que han recogido a viajeros silenciosos, solo para verlos desvanecerse antes de llegar a su destino, dejando tras de sí un frío imposible de explicar. Seres que aparecen en caminos olvidados, envueltos en neblina, con miradas vacías que parecen atravesar el alma de quienes los ven. En algunas carreteras, los conductores han descrito la presencia de niños que piden ayuda al borde del asfalto, pero que desaparecen cuando alguien se detiene. También hay relatos de mujeres vestidas de blanco que emergen de la nada y provocan accidentes, como si su misión fuera atraer a los vivos al otro lado. Figuras que flotan en carreteras desiertas, sin tocar el suelo, moviéndose en silencio como sombras que se deslizan en la penumbra. Algunos automovilistas afirman que al pasar junto a ciertos parajes, sus autos se apagan inexplicablemente, dejando solo el sonido del viento y la sensación de que alguien los observa desde la oscuridad. Los más valientes intentan encender el motor sin mirar atrás, temiendo que algo esté demasiado cerca. Desvíos que conducen a lugares que no deberían existir, carreteras que no aparecen en los mapas y que parecen atrapar a quienes las recorren. Existen testimonios de personas que han seguido un camino desconocido solo para encontrar una aldea abandonada, un puente que ya no existe o una iglesia en ruinas con velas encendidas en su interior. Es como si ciertas rutas fueran portales a lo inexplicable, donde el tiempo y el espacio dejan de obedecer las reglas que conocemos. Quizás sean almas atrapadas entre mundos, repitiendo sus últimos pasos una y otra vez, buscando respuestas que nunca encontrarán. Tal vez sean ecos de tiempos antiguos, energías que se resisten a desvanecerse y que se manifiestan en momentos de soledad y penumbra. Hay quienes creen que estas apariciones son guardianes de secretos prohibidos, advertencias vivientes de que hay caminos que los vivos no deberían recorrer. Lo cierto es que, en las carreteras de México, abundan historias que desafían la razón y nos recuerdan que el mundo está lleno de misterios que escapan a nuestra comprensión. Cada curva, cada sendero oculto y cada tramo solitario pueden esconder un enigma esperando a ser descubierto. Quizás la oscuridad guarda secretos que, por nuestro propio bien, nunca deberíamos tratar de desentrañar. Esa fue la primera sensación que me envolvió cuando abordé el helicóptero aquella mañana. Durante más de 20 años serví en el ejército mexicano, alcanzando el rango de sargento primero en la Brigada de Operaciones Especiales en Guanajuato. Había enfrentado peligros inimaginables, pero nada me preparó para la pesadilla que estaba a punto de vivir. Todo comenzó cuando el comandante de la región nos ordenó realizar un reconocimiento en la Sierra Gorda. Se rumoraba sobre un sembradío clandestino, y mi unidad fue elegida para una misión en tierra. 2 helicópteros se desplegaron, uno para el sobrevuelo y otro para dejarnos en el corazón de la sierra. A pesar de mi experiencia, un oscuro presentimiento me recorría la columna vertebral. Cada operación llevaba mi cadena con la imagen de la Virgen de Guadalupe, un amuleto que jamás fallaba en darme serenidad. Sin embargo,
Esa mañana la cadena se rompió. No pude colgármela al cuello y la guardé en el bolsillo de mi uniforme, justo sobre el pecho. Esa pequeña ruptura sembró una semilla de temor en mi mente. El equipo, 14 en tierra y 6 en el aire, comenzó el recorrido. Al principio, todo parecía rutinario. No obstante, aproximadamente 2 horas después, un estallido rompió la calma. Miré al cielo y vi el helicóptero envuelto en llamas, precipitándose a tierra a 300 metros de nuestra posición. Rápidamente, nos movimos con cautela. El ruido de las hojas secas bajo nuestras botas y la respiración agitada de mis compañeros eran lo único que se escuchaba. Tratábamos de comunicarnos con la unidad aérea, pero no había respuesta. El eco del silencio nos devolvía la angustia. La zona era un laberinto natural. Barrancos y maleza espesa nos dificultaban el avance. Finalmente, llegamos al lugar del impacto. El fuego devoraba la aeronave y, al acercarnos, confirmamos lo peor. Ninguno de nuestros compañeros había sobrevivido. El radio, nuestra única esperanza de comunicación, era solo un trozo de metal retorcido. Estábamos atrapados. 5 heridos, 9 bajas, sin contacto con el centro de mando. El frío comenzaba a calar en nuestros huesos, y la sierra nos envolvía con su manto oscuro. Decidí llevar a los heridos a un refugio improvisado, una cueva que encontramos tras una búsqueda desesperada. Pero la verdadera pesadilla apenas comenzaba. La noche trajo consigo sombras danzantes y susurros en el viento. Nos negábamos a hacer fuego, temiendo ser descubiertos. Sin embargo, cerca de las 9, un nuevo grupo de hombres apareció. Nos rodearon, armados y con miradas frías. Nos tomaron prisioneros, vendando nuestros ojos y atando nuestras manos. Escuchamos, impotentes, cómo ejecutaban a nuestros compañeros heridos. Los disparos retumbaban en mi mente como campanas de muerte. Nos obligaron a caminar por horas. La sierra era un laberinto de pesadilla. De repente, el caos estalló. Los captores comenzaron a gritar, sus voces llenas de pavor. No entendía qué sucedía hasta que logré soltarme la venda. Una figura se alzaba entre la penumbra. Un hombre alto, de piel negra y ojos amarillos, se movía entre las sombras como si no perteneciera a este mundo. La confusión me dio la oportunidad de liberar a mis compañeros. Entre forcejeos y disparos, logramos acabar con nuestros captores. Pero la figura seguía ahí, observándonos. Mi mente intentaba darle lógica a lo que veía, pero nada tenía sentido. Caminamos sin rumbo hasta que el frío comenzó a cobrarse su precio. Uno de mis compañeros colapsó. El cielo tronó y la lluvia nos cubrió sin piedad. Refugiados bajo un improvisado techo de ramas, la hipotermia nos acechaba. Entonces, él apareció de nuevo. El hombre extraño se acercó. No emanaba peligro, sino una calma perturbadora. Nos dijo que conocía el camino a un pueblo cercano, el Capulín. Su voz tenía un acento que nunca había escuchado. Colocó sus manos en la cabeza de mis compañeros, asegurando que nadie moriría esa noche. Sin más opción, decidimos seguirlo. Durante el trayecto, me habló sobre la muerte y los espíritus de la sierra. Su tono era hipnótico. Finalmente, nos señaló las luces del pueblo. Cuando giré para agradecerle, había desaparecido. Tras nuestro rescate, compartí mi experiencia. Nadie me creyó. Durante una misión de recuperación, encontré una cabaña abandonada con un altar extraño. En el centro, una figura negra con cuernos y ropas desgastadas. Era él. Desde entonces, mi vida nunca fue la misma. La sombra de aquel encuentro me persigue, y cada vez que cierro los ojos, veo sus grandes ojos amarillos. Ahora, cuento mi historia para que otros sepan, en la Sierra Gorda, la muerte no siempre usa capucha. A veces, tiene ojos amarillos y te guía hacia la salvación, o hacia el abismo.